Si les parece, empezamos. Bueno, yo soy Ceci de Contraimagen. Quería empezar por contarles que la idea es hacer un conversatorio por mes, un sábado por mes, juntarnos un poco a reflexionar sobre temas relativos a la teoría del arte y cómo se vinculan el arte o la poética y la política. Pensamos este espacio primero porque, bueno, muchas de las que estamos acá venimos teniendo mucha acción política en común, luchando en común contra el gobierno de Milei, y creemos que eso hay que fortalecerlo con espacios de reflexión más profundos, donde discutamos ideas, donde también respiremos un poco del ritmo de mucha actividad y nos demos el espacio para pensar cómo potenciar estas acciones con ideas cada vez más profundas. Entonces, bueno, la idea es hacer uno de estos conversatorios una vez por mes. Además, nos parece que en este momento está creciendo cada vez más la cantidad de artistas de distintos lenguajes que están buscando alguna forma de vinculación entre su labor artística y la política. Hoy vi una entrevista que le hicieron al poeta Consolán, la Izquierda Diario, que también iba por ese lado. Vi también que Tom Waits y Massive Attack sacaron un tema contra Trump. Es decir, hay muchas expresiones nuevas de artistas que están interviniendo en política, yendo a las movilizaciones, pero además haciendo un arte vinculado a esas causas políticas. Entonces nos parecía que era un momento muy propicio para abrir debates sobre esto. Quería empezar preguntando un poco a ver qué sectores qué lenguajes artísticos están representados. Yo veo que hay gente de la escritura, de la danza, pero no sé si alguno quiere un poco contar de dónde vienen, qué es lo que hacen. O por lo menos levanten la mano, o sea, la gente del cine. ¿Quién es del cine? Bien, de la escritura, del teatro, de la danza. Bien, me olvido de algún... Visuales. Música. Música. Muy bien. También se puede levantar la mano varias veces. Hay varias que levantaron varias veces, de hecho, sí. O sea que también hay cruces. Multimediales. Cine abarca todo el azar. Cine, acabo de empezar con la polémica. Bueno. Bueno, entonces está bueno porque hay distintas experiencias, distintos laburos, también hay mucho cruce, así que yo voy a hacer una exposición de algunas ideas de Marx acerca del arte. La idea es exponer esto, si alguien quiere interrumpir, hacer preguntas desde ya, pero la idea sería hacer como una exposición y después venir un debate a partir de algunas preguntas disparadoras para que todos puedan hablar, intercambiar, decir su opinión. Bueno, lo primero que me pareció era empezar a hacer un acercamiento a las dos palabras, ¿no? A la palabra poética y a la palabra política. La palabra poética viene del griego y originalmente su sentido se refería a cualquier tipo de composición o hacer artístico, digamos. No estaba limitado a la poesía oral y escrita. El concepto actual, la Real Academia Española lo define en relación con la poesía, pero originariamente en el griego se refería a todo lenguaje artístico, y las teorías contemporáneas acerca del arte en general utilizan la palabra poética para todas las artes, ¿no? Se habla de que hay una poética del cine, una poética del teatro, de las artes visuales, etc. Sin embargo, la asociación con la poesía tampoco está tan mal, porque nos permite tener alguna dimensión histórica del concepto. Durante decenas de miles de años, las sociedades humanas existieron sin escritura, y el modo principal de transmisión de conocimiento de generación en generación a partir de poemas orales, porque la métrica y la rima permiten memorizar más fácil cualquier cosa, ¿no? Entonces la poesía cumplía una función muy importante en estas sociedades. Ustedes imagínense que estas sociedades inventaron la agricultura sin tener escritura, ¿no? Entonces la transmisión de generación en generación de estos poemas fueron centrales para la cultura de esas sociedades. Entonces esto nos plantea un primer problema a la hora de cómo se vinculan la poética y la política, porque la poética tiene muy anterior a la política, es decir, no existía Estado en estas sociedades, no existían clases sociales diferenciadas, pero sí había poética y había muchas, estaban presentes ya en la mayoría de los lenguajes del arte, salvo el cine, ¿no?
técnicamente más modernos, pero las artes visuales, el teatro, la danza, la performance, era parte de estas sociedades, ¿no? Entonces nos encontramos con este primer problema de que la poética es anterior, muy anterior a la política. La palabra política viene de la palabra polis, que era el nombre que tenían las ciudades-estado en Grecia, entonces la palabra está vinculada directamente a la existencia del Estado, ¿no? La Real Academia la define como la actividad que hace el Estado, los funcionarios del Estado o los ciudadanos cuando votan, expresan su opinión o se manifiestan de algún modo, dice la RAE, como para no meterse en detalles de cuáles son los tipos de manifestaciones que puede haber. El marxismo tiene un concepto más amplio de política, no lo restringe al Estado y a sus funcionarios y tampoco considera que la expresión ciudadana a partir del voto es la clave de la política, sino que le da mucha importancia a la actividad de protesta, organización y producción de ideas de las clases explotadas y todos los sectores oprimidos de la sociedad, con el objetivo de liberarse, porque cuando me acerco hace ruido. Bien, para Marx el Estado es una forma de dominación de una clase sobre otra, por lo tanto la política no es una actividad de ciudadanos en general porque no somos todos iguales, digamos. Más allá de lo que formalmente diga la ley, hay clases explotadas, clases explotadoras, por lo tanto para Marx la política es la política que hacen las distintas clases sociales. Dentro de cada clase social existen sectores que se organizan en partidos y otras formas de agrupamiento y de asociación para defender sus intereses de clase y luchar por el poder, sea por mantenerlo o por quicárselo a la clase enemiga. Esto es muy general, después, por supuesto, cada época histórica tiene diferentes expresiones, ¿no? También existen luchas por el poder entre fracciones de las clases dominantes. No sé, en la historia argentina, históricamente, los sectores del capitalismo vinculados a la industria han tenido diferencias a veces muy violentas con los sectores del agro y vinculados a la exportación, y eso se ha expresado incluso en dictaduras, es decir, no digo que tengan diferencias entre ellos no significa algo menor porque sean parte de la misma clase, a veces adquieren mucha violencia esos enfrentamientos. Y también existen luchas entre tendencias y fracciones de las clases explotadas para ver cómo se llevan adelante esas luchas en común, ¿no? O quién dirige los sindicatos, quién dirige los frentes únicos de lucha, etcétera. Es decir, eso también es parte de la política, digamos, esos debates dentro de las organizaciones de los trabajadores. Y por otro, o sea, que tenemos, bueno, también es política las relaciones entre los estados y la guerra. Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y Marx, Engels, Trotsky, Lenin y todos los marxistas clásicos toman esa idea de Clausewitz y la desarrollan. Pero también, incluso la política va desde esas altas esferas hasta el ámbito doméstico. Entonces, Clausewitz es un estratega, un teórico de la guerra. ¿Bien? Tiene un libro que se llama De la guerra, que estudia, bueno, las guerras contemporáneas, las guerras del capitalismo, digamos, ¿no? De la era capitalista, donde ya hay otro tipo de ejércitos muy diferentes a los de la Edad Media. Y estudió mucho el arte de la guerra, y como el arte de la revolución tiene algunos elementos de combate y de guerra, los marxistas lo han estudiado mucho y han tomado muchas de sus ideas para pensar la estrategia revolucionaria, o sea, ya no para pensar guerra entre ejércitos de Estado, sino para pensar la lucha de clases, digamos, ¿no? Pero bueno, además de esa política en las altas esferas, también incluso el espacio doméstico se politiza en la concepción marxista. Digo, yo acá puse la frase "lo personal es político", que es una frase más contemporánea de los movimientos de mujeres, pero ya el manifiesto comunista está como una de las causas de la clase trabajadora la liberación de las mujeres de la dominación patriarcal. Por lo tanto, hasta el ámbito doméstico tiene un elemento de politización en la concepción de Marx de política. Entonces dijimos, la poética es anterior a la política, pero una vez que existe la política atraviesa todo de tal manera que es muy difícil que uno pueda tener una separación, ¿no? Y que en las poéticas de cada época no se exprese de algún modo algún elemento de la política de ese tiempo. Entonces, para meternos en este problema, yo lo que propuse, digamos, es seguir un texto de Eugenio Lund, que es un historiador de la cultura norteamericano,
que escribió este libro Marxismo y Modernismo, tratando de poner en diálogo las ideas del marxismo de Marx sobre el arte con las elaboraciones que hicieron otros estudiosos del siglo XX como Lukács, Adorno, Benjamin, y también habla mucho de Bertolt Brecht, aunque no está en el título del libro, también habla mucho de Bertolt Brecht. Y también Luna está tratando un poco de separar la paja de trigo, porque en ese momento la Unión Soviética, bueno, la dirige la burocracia stalinista. Stalin ya falleció, pero sigue siendo una burocracia del mismo tipo que cuando estaba Stalin, que instaló muchas ideas sobre el arte que no tenían nada que ver, en realidad, con lo que pensaba Marx. Por ejemplo, instalaron la idea de que el arte solo podía ser revolucionario si era realista y reflejaba tal cual la realidad. Y eso, la verdad, vamos a ver, Marx jamás tuvo esa posición, tampoco Trotsky, tampoco en general los marxistas no tenían esa posición, pero el estalinismo instaló esa idea y otras. Entonces Lund todo el tiempo está tratando de separar eso y discutir que eso fue una deformación y que en realidad Marx tenía mucho más que ver con las elaboraciones, por ejemplo, de Walter Benjamin o de Bertolt Brecht en el siglo XX. Y bien, entonces, y otra dificultad que aparece para hablar de lo que pensaba Marx sobre arte es que él no escribió una teoría global sobre arte, sino que son fragmentos, pero escribió mucho. O sea, en la mayoría de sus textos hay comentarios sobre arte y sobre cultura. Entonces, muchos intelectuales como Lund se encargaron de reconstruir esos fragmentos y tratar de ver cuál era la concepción de Marx. Para empezar, es importante entender que la idea que tiene Marx sobre arte está en el centro de su concepción sobre lo humano y que está relacionada con otros conceptos como sociedad, trabajo y conciencia, que son conceptos filosóficos en Marx y están todos relacionados. Y que siempre habrá un debate, porque siempre hay un debate, bueno, ¿cuál es la relación entre arte y sociedad? ¿El arte es un reflejo de la sociedad o tiene cierta autonomía? ¿Cuál es la relación entre arte y trabajo? ¿Es trabajo? ¿Es otro tipo de trabajo? ¿Cuál es la relación entre arte y conciencia? Yo tengo hay una relación contradictoria entre mi producción artística y mi conciencia política, moral, o la tiene que reflejar directamente. Bueno, son debates que siempre están. En los manuscritos de 1844, Marx dice que los seres humanos somos seminaturales, que hacemos de nuestra actividad vital el objeto de nuestra conciencia. En el proceso de trabajo, los seres humanos desarrollan tanto el mundo de la naturaleza como sus propias capacidades. Y esto, bueno, de entrada parece raro porque acá vivimos en el capitalismo, cualquier persona que vaya a trabajar hoy en día no sienten que está desarrollando la naturaleza en sentido positivo ni que está desarrollando sus propias capacidades, ¿no? Más bien uno siente que se degrada cuando va a trabajar. Entonces, sería bueno detenerse un poco en esto porque el trabajo no siempre fue trabajo explotado. En esta sociedad en que les mencioné antes, que vivían sin Estado, sin escritura, el trabajo era precario en el sentido de que luchaban por sobrevivir porque, como tenían muy bajos medios técnicos, cualquier tormenta, cualquier evento natural ponía en riesgo al conjunto social. Entonces, en ese sentido, era una vida que constantemente estaba luchando por sobrevivir, pero estos hombres y mujeres que vivían de la casa y de la recolección no hacían jornadas de 12 horas, les puedo asegurar que trabajaban lo mío para tener lo que había para comer y después tenían tiempo libre, como por ejemplo para pintar estas cosas en las paredes de las cuevas. Esta es una imagen de las cuevas de Altamira que fueron habitadas durante 22.000 años. Lo más antiguo es hace 36.000 años. Y lo interesante de estas pinturas es que no las pintó una persona, sino que distintas generaciones, incluso distintos pueblos, porque hay etapas en que se trabajaron que están separadas por decenas de miles de años, las mantuvieron. ¿No? Entonces venían nuevas generaciones que pintaban arriba, y esto nos muestra que había una cierta importancia en el placer estético, ¿no? En esta sociedad. Es decir, aunque luchaban por sobrevivir y estaban sometidos a condiciones arduas de vida, les gustaba el placer estético y querían producir placer estético alrededor. Estas son algunas de las herramientas más antiguas que se han encontrado.
La primera es una punta de proyectil para cazar, las otras son para coser ropa, son de 100.000 y 77.000 años atrás. Esa era se llama paleolítico, es como la época más vieja de lo que se llamó la prehistoria en un momento. Y bueno, poemas orales es muy difícil de tan viejos, o sea, de decenas de miles de años atrás, pero sí tenemos acceso a poemas orales que han hecho sociedades que seguían viviendo del modo cazador-recolector, por ejemplo, tipo de los griegos o los romanos, ¿no? Esta sociedad bantú se extendió por zonas de África en la misma época que estaban los griegos y el Imperio Romano, por ejemplo, pero seguían viviendo del mismo modo que antes. Entonces, por ejemplo, voy a leer este poema. Todavía estoy tallando un palo de jabí, todavía estoy pensando en eso. El lago se seca en sus bordes, el elefante es asesinado por una pequeña flecha. La pequeña choza se cae, mañana deudas. El sonido de un colmillo de elefante que se rompe, la ira de un hombre hambriento. ¿Hay alguien en la costa? El cangrejo me atrapó por un dedo. Somos el fuego que quema el campo. La cría de elefante está expuesta en el llano. Bueno, es un poema que, como se ve, habla mucho del modo de vida de esa sociedad. Es terrible la imagen, ¿no?, del sonido del colmillo de elefante que se rompe y de ese hombre hambriento, ¿no?, cazando. El poeta, ustedes ven, es alguien que está callando un palo de jabí, o sea, es productor también, no es alguien separado que se dedica a la poesía mientras otros se dedican a otras cosas, sino que él es parte de los productores de esa sociedad, está haciendo la herramienta. Bueno, se ve la precariedad, pero también se ve ese deseo de expresarse, ¿no?, y de crear. Estos poemas eran generalmente recitados, acompañaban música, danza, performance, es decir, no había tampoco una barrera tan entre lenguajes artísticos, estaba todo más fusionado. Y esas prácticas de estas culturas se parecen mucho a las prácticas de las vanguardias del siglo XX, digamos, de la poesía performática, la poesía acompañada de símbolos visuales, etc. Bueno, estas son otras de las esculturas y grabados en piedra que hacían esta sociedad bantú de África, de cultura bantú. Son de distintos tiempos, pero bueno, lo muestro simplemente para ver esto que decía Marx, ¿no?, que el arte en las sociedades primitivas demuestra que las necesidades sensoriales humanas van más allá de las necesidades físicas. Es decir, que no, porque si la clave fuera solo la utilidad, digamos, de lo que hacemos, hubieran hecho solo la herramienta para cazar y nada más, pero no hacían solo eso, hacían todo esto también. Acá les traje unas citas de un historiador italiano, Carlo Ginzburg, que en un libro, este es un capítulo de un libro de él, donde trata de pensar cómo es el modo de pensamiento de un científico, de un investigador, es decir, del modo de pensar que parte de los indicios para construir a partir de esos indicios una realidad más compleja. Y él dice, este modo de pensar surge con el trabajo de cazadores, ¿no? Estos que olían el estiércol, que olían el pis de los animales, que veían los hilitos de baba. Entonces ahí empezaban a rastrear y mejoraban sus técnicas de caza, haciendo toda una interpretación de pequeños indicios que estaban esos animales. Ese conocimiento, dice Ginzburg, se fue transmitiendo de generación en generación. Dice, hay poca documentación verbal para agregar a las pinturas rupestres y a las manufacturas, pero los cuentos de hadas muchas veces preservan algo de ese saber, ¿no? Y bueno, yo diría que también estos poemas orales, al que ahora existen antologías, gente que ha reconstruido estos poemas orales como el que les leí, también preservó ese saber. Y bueno, y Ginzburg dice eso, que es un tipo de pensamiento que se remonta desde datos experimentales aparentemente secundarios a una realidad más compleja, no experimentada de modo directo. Y es la misma operación, dice él, que el pensamiento científico, el arte, la filosofía. Por lo tanto, esto que decía Parks, de que el trabajo desarrolla las capacidades humanas, bueno, esto es esto, ¿no? Desarrolló la forma de pensamiento abstracto a partir de la práctica cotidiana de estos cazadores-recolectores, ¿no?
Y es tan así que, bueno, como les mencioné antes, inventaron sin escritura la agricultura, que las primeras, no sé, el trigo no nace naturalmente de la tierra, es decir, fueron seleccionando distintas plantas que tenían mutaciones genéticas más convenientes, que tenía el grano más gordito, y lo fueron aislando y reproduciendo esas plantas hasta que surgió el trigo, ¿no? Y las primeras plantaciones del trigo son de hace 10.000 años en la Mesopotamia, y la escritura es de hace 5.000 años, es decir, la agricultura hicieron toda una operación, esta sociedad hicieron toda una operación de manipulación genética, digamos, de la naturaleza, de ser una gran transformación de la naturaleza sin escritura, y después recién surge la escritura. Y surge la escritura como un problema contable, porque ya había un excedente de granos y había que contabilizarlo, ¿no? No surgió la escritura para escribir poemas, esto quiere decir, surgió vinculado a la necesidad de contabilizar la producción. Estas herramientas que ven en pantalla son ya del periodo más cercano a nuestro tiempo de la prehistoria, y como ven, algunas están decoradas con líneas, es decir que, insistiendo en esto, no hacían herramientas solo por la utilidad, para hacer el trabajo que necesitaban para satisfacer sus necesidades, sino que también querían que sean bellas, ¿no? Entonces, bueno, acá de vuelta una cita parecida a la que vimos. El trabajo es un proceso entre el hombre y la naturaleza. En ese proceso, el hombre regula, media y controla su intercambio material con la naturaleza por medio de su propia actividad, recurriendo a la naturaleza exterior a él y cambiándola. Cambia también su propia naturaleza, se desarrollan los potenciales que duermen dentro de su naturaleza. Bueno, esta relación era natural en las sociedades primitivas, pero el trabajo capitalista es al revés, ¿no? El productor en nuestra sociedad está despojado de sus medios de producción y es obligado a realizar un trabajo que no desarrolla sus habilidades cognitivas, sino que más bien las expolia. Y bueno, todos los compañeros que han militado en luchas en el movimiento obrero siempre nos cuentan cómo los capitalistas se aprovechan del conocimiento de los trabajadores, pero lo usan en contra, ¿no? Como que los trabajadores se dan cuenta, che, esto no funciona, hay que arreglar esto del proceso de producción, pero ellos lo utilizan para sacarle más tiempo de trabajo, no para hacerle más fácil el trabajo. En las sociedades primitivas, todo productor podía hacer y disfrutar del arte, y al mismo tiempo el trabajo productivo tenía este elemento de creatividad involucrado en el propio trabajo productivo y sensualidad. Y en las sociedades explotadoras ya no. Hay una división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y las mayorías trabajadoras, sean esclavos, campesinos, es decir, en cada época histórica son distintas clases sociales, pero los que se abocan mayormente al trabajo manual no tiene casi ningún elemento, digamos, de goce estético de ese trabajo, y no desarrolla esto, lo que decíamos antes, ¿no? Las capacidades intelectuales. Y los artistas también en las sociedades explotadoras pasan a ser un sector específico. Por ejemplo, en la Grecia antigua, los poetas, que se les decía aedos, que eran estos poetas que recitaban la Ilíada y la Odisea de memoria, porque iban una ciudad y recitaban. Homero no escribió la Ilíada, o sea, la Ilíada la escribió, pero fue una escritura posterior a muchos años y siglos, diría, de recitados orales de esas mismas historias. Y los poetas, ¿esto de qué vivían? Y bueno, vivían de la calidad de los aristócratas, o sea que les daban a los cambiantes comida para que ellos entretengan sus cenas de aristócratas, ¿no? Entonces, pero ya es un sector específico que se dedica a eso, digamos. El campesino se dedica a recitar poemas, a veces va y escucha, a lo mejor le cuenta un poema a su hijo, ¿no? Antes de dormir, pero tiene una relación ya no tan cercana como tenían los trabajadores cazadores de las sociedades primitivas. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta, hacer algún comentario? Bueno, uno de los debates en los que se mete Luhn muy directamente es justamente con esta idea que la está planteando el stalinismo en ciertos momentos, que es que el arte tiene que reflejar, como un cierto mandato que le quiere poner el stalinismo al arte, de que el arte tiene que reflejar las condiciones reales de existencia de los trabajadores, porque si no es, no sé, arte burgués, qué sé yo, cualquier pavada decían. En realidad, al stalinismo no le interesaba hacer mucha teoría, porque después también mataba y perseguía escritores realistas, digamos, o sea, no le interesaba mucho la teoría, de todas excusas. Pero sí hay, digamos, una tendencia
que muchos se le atribuyen a Aristóteles, que es la idea de que el arte tiene que imitar a la naturaleza o que el arte imita a la naturaleza, ¿no? Esto se leyó de un modo realista o naturalista en el siglo XIX. No era lo que decía Aristóteles en realidad, porque Aristóteles opinaba que la naturaleza era como un artista que inconscientemente iba creando cosas, o sea, tenía una concepción de la naturaleza, es decir. Pero en el siglo XIX eso se leyó de modo, si se quiere, naturalista, como que el arte tenía que ir a sacarle una foto a la realidad. Entonces el cuadro de 1857, que es de François Millet, es un cuadro naturalista, donde el artista va, ve a unas campesinas que están juntando el trigo y, bueno, es como que medio que trata de imitar lo más posible la imagen que está viendo, ¿no? Bueno, en este tiempo yo, porque Marx, ¿qué dice? Que no lo leí, pero dice, el arte no es un reflejo de la realidad externa, sino que trabaja con los materiales de la realidad externa y la mezcla con fines humanos, ¿no? Entonces, el naturalismo era una necesidad en un momento donde no existía la fotografía, es decir, tenía sentido que los artistas quisieran sacarle una foto de lo real porque no había foto de lo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los escritores en la literatura también hubo realismo y naturalismo en el siglo XIX, y uno de los naturalistas fue Émile Zola, que era un tipo muy de izquierda y que escribía novelas para contar cómo era la vida de los trabajadores de ese momento. Y bueno, y eso tal vez era una necesidad en ese momento, pero no necesariamente va a ser una necesidad siempre. Es decir, la concepción de Marx es que no hay una regla predeterminada. Es decir, el arte es eso, la infusión de la realidad externa con fines humanos. Entonces depende de esos fines humanos qué tipo de proceder artístico va a tener el artista, digamos. Pero no es una regla que tiene que ser naturalista. Entonces, evidentemente el arte no fue siempre naturalista y después se transforma. Y tenemos, por ejemplo, el impresionismo, que ya es otro tipo de mirada sobre el mismo asunto, porque fíjense que la espalda de esa campesina es la misma, el movimiento del cuerpo, o sea, hay algo de la realidad en los dos, digamos, que es el trabajo de la campesina hasta los dos. Pero en el de Van Gogh ya no hay una foto que le está sacando, sino que el artista está poniendo algo de sí en la imagen, está poniendo algo de su subjetividad en la imagen, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es más realista? Y depende qué queramos decir que es la realidad, porque si la realidad es sobre el trabajo de las campesinas, bueno, tal vez el de Millet, pero si la realidad también incluye que hay un artista ahí que está pintando, y el de Van Gogh no me oculta que hay un artista, y el otro me oculta que hay un artista. Parecía que no está el artista, ¿no? Bueno, por eso, digo, Lund trata de poner, digamos, en cuestión esa idea tonta del realismo socialista de Stalin, pero que por ahí todavía se repetía mucho en los 80. Y bueno, y otra forma de pensar esta transformación en el punto de vista es ver qué pasó en el medio, ¿no? Porque en el medio se desarrolló muchísimo la ilustración, la prensa de masas y también la fotografía. Y entonces, claro, el artista, después de todo eso, ¿por qué va a querer pintar como sacando una foto si ya existe la foto, ¿no? Ahí en las imágenes que ven en pantalla hay con una serie de imágenes de 1871 en París, que estuvo la primera revolución obrera que le quitó el poder a la clase capitalista. Fue la Comuna de París de 1871 y bueno, está lleno de ilustraciones que salían en los periódicos, en los folletines de esa época contando qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces vemos, bueno, París en llamas, hay un montón de estas ilustraciones de París en llamas. Abajo ven una imagen de los trabajadores quemando la guillotina, esa de abajo, porque la guillotina, aunque había sido un símbolo de la Revolución Francesa contra la monarquía, pues se convirtió en un aparato de represión contra los trabajadores. Entonces van y queman la guillotina. Arriba, esa gris, es los trabajadores que van requisando las propiedades de los ricos y repartiendo, ¿no?, la redistribución de la riqueza con acción directa, digamos, no sin Estado. Y después en el medio lo que ven es la primera fotografía que se publicó en un periódico en Nueva York. Entonces, claro, ¿por qué Van Gogh va a andar sacando fotos si ya hay fotografías? Ya hay un montón de ilustraciones realistas de lo que está pasando. Entonces el artista también se libera de esa necesidad
Y si nos vamos al siglo XX, ya, bueno, es un desconche total, ¿no? Porque ya ¿qué hay de la realidad en el cuadro de la Dalí? Bueno, es todo un ejercicio de pensamiento, a ver qué está, se llama Los cosechadores, o sea, también es un tema agrícola, ¿no? Pero ¿qué hay de agrícola en este cuadro? Bueno, es todo un desafío pensar a dónde está lo agrícola del cuadro, ¿no? ¿Qué están cosechando estas personas? Bueno, no se sabe. A mí se me ocurre, yo esto no lo sé exactamente, que tal vez Dalí está trabajando con el cuadro Los cosechadores de Peter Bruegel, que es un antecesor del barroco, o sea, son cientos de años de diferencia, pero se me ocurre que tal vez, como se llama igual el cuadro, tal vez hay alguna referencia a este cuadro por las formas triangulares que se repiten, ¿no? Los triángulos del trigo, por el árbol que está en el medio del cuadro de Peter Bruegel y que no se le ve la copa y se parece a esa mariposa que no se termina de ver la copa. También por el horizonte que tiene unas ondulaciones, unas montañitas, y acá Dalí también le pone esas montañitas. Pero también se me ocurre que puede estar trabajando con el cuadro del nieto de Peter Bruegel, que es Jan Bruegel, que le respondió a su abuelo haciendo un cuadro agrícola, pero no realista, digamos, no tratando de retratar y el trabajo real de los trabajadores agrícolas, sino con un mito griego, ¿no? El mito de la abundancia, los 4 elementos. Pero el tema sigue siendo un tema de, bueno, de vivir de los frutos de la tierra, ¿no? Entonces, y si vemos los cuerpos que aparecen en el cuadro de Jan Bruegel, se parece a la posición del cuerpo que aparece ahí en el cuadro de Dalí. Bueno, esto simplemente es una especulación sobre qué cosas, qué materiales puede haber estado pensando Dalí. Pero es una especulación que nos lleva de vuelta a lo de las cavernas de Altamira y de cómo el arte, aunque ahora existe el autor individual, etcétera, también trabaja sobre lo pintado anteriormente, como si estuviéramos pintando arriba, ¿no? Del mismo muro que las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, bueno, y Aristóteles, bueno, tenía otra concepción de la naturaleza. Yo acá traigo una cita simplemente para que sepamos, porque en cuanto a arte, aunque la concepción de naturaleza, Aristóteles quedó muy vieja, se demostró que no tenía razón, digamos, en que tenía más razón Demócrito, otro griego, que hablaba ya de que la realidad era un conjunto azaroso y caótico de átomos. Eso es más contemporáneo que la visión que tenía Aristóteles, por ejemplo, pero en cuanto al arte, Aristóteles tal vez decía cosas más parecidas a Marx, de las que a veces se dicen. El mejor artista no es el que reflexiona a cada paso, sino el que practica su arte sin necesidad de pararse a pensar. La naturaleza es como el artista consumado, aquel que interiorizó su arte hasta el punto de convertirlo en pura espontaneidad no mediada por la reflexión. Y los artistas humanos imitan a la naturaleza en el sentido de que aspiran a alcanzar el grado de perfección que ya exhibe en el ejercicio de su arte. O sea, Aristóteles no estaba diciendo que había que sacarle una foto, digamos, que había que reflejar la realidad, sino que había que tener la misma percepción que tiene la naturaleza para crear seres naturales variados y a veces muy, muy raros. Casi una concepción medio surrealista del arte, del artista, por lo menos. Entonces, ¿qué dice Marx? El arte sirve más que a fines meramente miméticos. Esto es una cita de Lund interpretando Marx, ¿no? El arte sirve más que a fines meramente miméticos o directamente utilitarios. Siempre hay en el arte un elemento de autopropósito, en el que la creación de atractivo formal es un ejercicio de una capacidad humana para la actividad material lúdica, cuya falta de trabajo capitalista moderno es una medida primordial de su alienación. O sea, para Marx no tiene por qué tener que decir, el arte es útil por esto. Aunque no tuviera ninguna utilidad, tiene una utilidad que es este autopropósito, digamos, ejercitar la capacidad humana para el juego, para el goce, para la creatividad, para el pensamiento, y con eso basta, digamos. No necesita que a alguien le diga, tiene que ser realista, no tiene que ser realista, nada de eso le importa demasiado a Marx en su valoración sobre el arte. Y además discute contra Hegel, del que toma muchas cosas. De Hegel toma la dialéctica, es decir, toma muchas cosas, pero le discute a Hegel porque Hegel opinaba que el arte tenía que subordinarse a la filosofía. Y Marx le dice, no, eso es un olvido idealista de las condiciones de explotación de la clase trabajadora que está privada del arte, del goce estético, etc. Entonces Marx opinaba que había una lucha por conquistar esa
ese derecho a la sensualidad, a la creatividad, ¿no? Y lo concebía no como algo contemplativo, no como algo que lo podía resolver un artista solo en su casa especulando, sino que era una lucha práctica, digamos, ¿no? Era una actividad práctica. Por eso insistió mucho en la importancia continua y duradera de la actividad estética para la plena educación y emancipación de los sentidos humanos, aún más necesaria por la degradación capitalista de los deseos humanos. Bueno, y ahora nos vamos, digamos, un poco al nudo, que sería lo que más calculo vamos a debatir, digamos, que es el problema de la mercantilización del arte y qué pasa entonces con el arte en una sociedad como la nuestra, con el capitalismo. Lund dice que Marx ya se adelantaba mucho de las reflexiones que después vamos a ver en Adorno, en Benjamin, en Lukács, en el siglo XX, porque ya estaba pensando, bueno, ¿qué pasa si el arte es parte del trabajo productivo? También se vuelve una forma de consumo, ¿no? Y de contemplación, ¿no? Y se puede mercantilizar. Pero eso sigue siendo, pero al mismo tiempo tiene una visión muy contradictoria de eso, porque por ejemplo Adorno opina que está todo tan mercantilizado y que solamente Kafka, no sé, 2 o 3 logran escaparse de eso, y que más bien todo el arte tiene una visión muy negativa, muy pesimista, digamos, y que la cultura de más allá del siglo XX está toda mercantilizada, vaciada, etcétera, y solo muy pocas expresiones de arte logran escaparse a eso. En la literatura creo que solo Kafka, dice, nadie más que Kafka. En la música, uno que hace música tonal, que nunca me acuerdo el nombre, bueno, pero a ver. Ese. Sí. Schoenberg. Bueno, no lo voy a saber pronunciar. ¿Quién decía eso? Adorno, sí. Benjamin, en cambio, tenía una visión más contradictoria, leía más contradicciones. Y Brecht era más optimista todavía. Opinaba que, bueno, ahora lo vamos a ver, pero él opinaba que la producción de buen arte podía generar el deseo de buen arte, que haya un público más exigente, ¿no? Bueno, voy a leer esta cita, además es un poco larga, pero es importante porque habla de cómo veía estas contradicciones, ¿no? Por un lado, surgieron fuerzas industriales y científicas que en ninguna época de la historia humana anterior había sospechado jamás. Por otro lado, existen síntomas de decadencia que superan con creces los horrores del Imperio Romano. En nuestros días todo parece estar preñado de su contrario. La maquinaria dotada del maravilloso poder de acortar y fructificar el trabajo humano mantiene el hambre y el agotamiento del trabajador. Las nuevas fuentes de riqueza, por algún extraño hechizo, se convierten en fuentes de escasez. Las victorias del arte parecen compradas por la pérdida del carácter. Este antagonismo entre la industria moderna y la ciencia, por un lado, y la miseria y la disolución modernas por el otro, este antagonismo entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de nuestra época, es un hecho palpable y abrumador, ¿no? Entonces, por un lado, está diciendo que el capitalismo liberó una serie de fuerzas productivas muy importantes que permiten producir, por ejemplo, lo que necesitamos para vivir en minutos a esta altura del partido, pero eso contradictoriamente, en vez de liberar a los trabajadores del trabajo explotado, de las largas jornadas laborales, se utiliza para su contrario, para hacer cada vez más largas las jornadas laborales, más pesadas. Y lo mismo con el arte, es decir, por un lado los artistas se liberaron de tener que servir a los mecenas y a los aristócratas, ¿no? Ya no olvidemos de la calidad como los aedos, ¿no? Los aedos griegos, que si no tenían algún aristócrata que les cayera bien y les pagara la comida y la casa, no podían vivir. Ya no vivimos de eso, pero al mismo tiempo ya tampoco podemos, se puede vivir del arte, ¿no? Entonces nos liberamos, pero al mismo tiempo tampoco tenemos que garantizar el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es todo contradictorio, dice Marx en el capitalismo, ¿no? Lo que te libera por un lado, al mismo tiempo te oprime por el otro, ¿no? Está lleno de estas contradicciones. Y es interesante esa frase que dice: las victorias del arte parecen compradas por la pérdida de carácter, porque eso recuerda mucho a lo que va a decir Walter Benjamin en este texto, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, porque él lo que plantea es que hay una pérdida del aura, o sea, antes la imagen visual, él se centra sobre todo en el problema de la imagen visual en el texto, pero
las conclusiones que saca se aplican a otros lenguajes del arte. Él dice, estos cuadros que estaban dentro de los templos, ¿no? O que están en museos, tenían un aura a veces asociada al ritual, a las creencias, a la historia cultural, y reflexiona sobre cómo pueden hacer los artistas para volver a dotar de algún tipo de aura, pero que ya no va a ser del mismo modo que antes, ¿no? Bueno, entonces, bajo las condiciones capitalistas, según Marx, el arte se convirtió en un gran importante, en una forma de trabajo alienado, es decir, hay sectores de artistas que se incorporan como asalariados a distintas industrias culturales y ahí también empieza a haber una alienación, es decir, si originalmente era un trabajo liberador, era lo que hacían con el tiempo libre, bueno, en algunas industrias ya hay grados de alienación de los artistas muy grandes, y también el producto que se termina saliendo de esa industria, bueno, ¿sigue siendo un producto del artista individual o ya es otra cosa eso, ¿no? ¿Cuál es el grado, ¿no? ¿A quién pertenece ese producto? ¿De quién es? ¿No? Bueno, ya te empieza a meter en el circuito mercantil toda una parte del arte, y esto ya un poco Marx lo veía en la literatura de su tiempo, porque en el siglo XIX el principal entretenimiento eran las novelas, leer novelas, o había también folletines, era lo más accesible, digamos, para los trabajadores, entonces se empezó a armar como una especie de marketing de las novelas y de los novelistas, ¿no? Y él ya lo veía en su tiempo. Pero al mismo tiempo no consideraba que el arte se redujera por completo a esos valores de cambio, ¿no? Él, por ejemplo, una gran diferencia que tiene con Adorno es que no ve el consumo como un acto pasivo, ¿no? Sino que considera que quien consume arte también puede transformar, digo, hay un elemento activo en la recepción del arte. Y por ejemplo tiene esta cita en los Grundrisse, este texto de Marx es como el borrador del Capital y no se publicó hasta 1953, entonces Melcham y Adorno no habían leído a esto. No es cierto que cuando el pianista produce música satisface nuestro sentido tonal, pero además produce ese sentido en algunos aspectos. El pianista estimula la producción, ya sea haciendo a los individuos más activos y animados o generando una necesidad nueva, ¿no? Y esto está como un poco en el centro, ¿no? De lo que opina Marx sobre el arte, que tiene esa capacidad de generar necesidades nuevas, ¿no? En los Grundrisse, dice Lund, se anticipa tanto el énfasis neomarxista en la supuesta fabricación de falsas necesidades, la posibilidad negativa de Adorno, es decir, Marx reconoce que lo que dice Adorno sucede también, digamos, no es que lo niega, pero también opina que eso se da de forma combinada con la esperanzada afirmación de Brecht de que el deseo de un buen arte moderno puede ser despertado por su producción. Es decir, que los artistas pueden modificar y pueden intervenir, no es que la industria cultural digita todo y vos no podés hacer nada, digamos. Como que existe, si hay artistas que ven esa pelea y que hagan otro tipo de producción, pueden moldear otro tipo de gusto, digamos, diferente al que imponen las industrias culturales. Es cierto que se generan falsas necesidades, por ejemplo, la obsolencia programada de los celulares, que te dejan de andar porque no te actualizan el sistema operativo. Bueno, eso en el plano de las industrias culturales también lo hacen. Por ejemplo, en el mercado editorial, la vida útil de un libro cada tiene un año. Es decir, las grandes editoriales sacan los libros, lo promocionan un año, y después lo que sobran van al stock. Y incluso si ven que no se sigue vendiendo, se destruyen esos libros, porque es más caro mantenerlos en el galpón y pagar impuestos por esos libros que destruirlos. Y es más caro repartirlos también, pagar los fleques para repartirlos. Entonces no se reparte, se los tritura, digamos. Así que bueno, eso es parte de las prácticas de las industrias culturales. Pero no se puede controlar toda la producción de arte. Y en las editoriales también se ve que hay editoriales independientes que trabajan, o pequeñas, autogestivas, que trabajan con otros códigos y subsisten. Aún en situaciones de muchas crisis económicas en la Argentina, han subsistido un gran ecosistema de editoriales de este tipo que no hacen eso que hacen las grandes editoriales, ¿no? Entonces, esto pero ya lo va viendo más, que está las dos cosas, que todo el tiempo está la industria, pero también hay otro sector, ¿no? Bueno, otro tema de debate tal vez sería el tema de lo que por lo general se llama arte de propaganda o arte de abstención, o cómo
cuando el arte directamente te habla explícitamente de un tema político, ¿no? Porque uno puede decir que hay un montón de cuadros que es más sutil su relación con la política, ¿no? Y en esto, bueno, es bastante evidente que hay una relación muy directa y que el artista está queriendo también decir algo del orden de lo político, digamos. Entonces hay un gran debate, ¿no? Hay mucho, yo me acuerdo que el Indio Solari cada vez que podía decía algo contra el arte de propaganda, yo opinaba que es una degradación del arte, etcétera. Bueno, Lund también discute eso, que Marx, aunque veía que tenía algún valor agitativo el arte, no consideraba que esa fuera su principal función o su principal valor, ¿no? Sin embargo, Lund tal vez estaba discutiendo un poco más a la defensiva contra el estalinismo, que quería imponer esos modelos muy restrictivos de arte, y hoy en día no necesitamos explicar tanto que puede haber un arte de propaganda de muy alta calidad, es decir, que no necesariamente implica que sea una degradación del arte. Y al contrario, yo lo que por lo menos lo que veo hoy en día es que todos estos músicos y gente que está haciendo cosas vinculadas a causas políticas están haciendo cosas espectaculares. Y bueno, y acá hay dos ejemplos. Uno es de la Croix, que es la libertad guiando al pueblo, y otro, muy distinto de otra estética, es de la Revolución Rusa, de Litsinji, que tal vez ese amerita más explicación, porque el otro se explica por sí misma la imagen, ¿no? Este es... Y además es muy de agitación, porque en ese momento habían hecho la Revolución Rusa, habían tomado el poder, y los capitalistas que se van de Rusia y los aristócratas que se van de Rusia arman los ejércitos blancos para invadir Rusia por todas sus fronteras, ¿no? Entonces medio que está rodeada la Revolución Rusa por ejércitos enemigos que tienen plata de países, Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, de mucha guita, de mucho armamento, y es como le dicen ahora la guerra asimétrica, ¿no? Es claramente una guerra asimétrica donde la superioridad militar la tiene en los blancos. Entonces acá el Litsinji está explicando muy sencillamente una estrategia de cómo ganar esa guerra asimétrica, ¿no? Bueno, sí, el círculo blanco mayor, pero si yo meto la cuña roja en el medio, lo parto al medio, ¿no? Y puedo ganar esta guerra, ¿no? Entonces era una idea muy sencilla, explicada con pequeñas formas geométricas y colores primarios, pero que caló muy hondo, que le daba moral a ese ejército, y que ayudó, digamos, a ganar la guerra. Entonces es bastante interesante, y al mismo tiempo el Litsinji no está aspirando a dar un mensaje que se agote en la coyuntura en la que nació, porque está trabajando con toda una revolución que está ocurriendo en el arte visual, y está trabajando con el cubismo, por ejemplo, está trabajando con el arte abstracto, es decir, está trabajando también con las transformaciones que están haciendo los artistas de su tiempo, ¿no? Y está aspirando a que eso tenga una trascendencia más allá del mensaje de la agitación actual que va a ser, sino que tenga también una trascendencia como obra de arte. Y eso es interesante. Otro ejemplo, bueno, acá lo puse un poco junto porque me llamó la atención que tienen formas parecidas, ¿no? Como que si uno se abstrae un poco, la cuña roja del Litsinji se parece a la parte roja de la bandera, ¿no? Y hay como unas formas parecidas ahí. Y acá traje un poema de Borges dedicado a la Revolución Rusa, que es un poema de la juventud de Borges. Después él renegó de su juventud y no incluyó este poema en las obras completas. Este poema lo escribió en 1920, pero en 1920 él formaba parte de una vanguardia ultraísta y estaba muy entusiasmado con la Revolución Rusa, y para mí este es el mejor poema que yo leí sobre la Revolución Rusa. Por lo menos a veces el que más me gusta. La trinchera avanzada es en la estepa un barco al abordaje. Con gallardetes de hurras, mediodías estallan en los ojos. Bajo estandartes de silencio pasan las muchedumbres, y el sol, crucificado en los ponientes, se pluraliza en la vocinglería de las torres del Kremlin. El mar vendrá nadando a esos ejércitos que envolverán sus torsos en todas las praderas del continente. En el cuerno salvaje de un arco iris clamaremos su gesta, bayonetas que portan en la punta las mañanas. Bueno, como para ver distintas
formas que se puede considerar arte de propaganda y que no tiene, y que es bastante bueno, ¿no? Bueno, entonces, como para ir concluyendo estas ideas, Marx rechaza el utilitarismo burgués y también la idea de que el arte tenga que tener alguna utilidad predeterminada. Sin embargo, tampoco considera que sea inútil, ¿no? Según Lund, Marx valoraba mucho, o sea, porque Lund habla de cuando Marx opina sobre textos o sobre obras de arte, y dice que valoraba sobre todo estas cosas, su capacidad para diagnosticar y señalar más allá de las condiciones sociales y económicas alienantes, cumplir una función cognoscitiva, ¿no? De atravesar las nubes ideológicas que envuelven las realidades sociales, desarrollar el deseo de una mayor libertad frente a una sociedad alienante y deshumanizada, y crear una necesidad de goce estético y de educación que el capitalismo no puede satisfacer. Entonces Marx, cuando se encontraba con obras artísticas que le parecía que hacían algo de esto, les entusiasmaba, ¿no? Les gustaba. Destaca mucho el valor humanizador, transhistórico y fundamental del arte, y considera que mientras exista una producción libre o relativamente libre de arte, puede haber un arte que genere necesidades nuevas que este sistema no puede satisfacer. Bueno, la industria cultural en general no se basa en las necesidades nuevas, sino en vender para el mercado ya constatado, ¿no? Porque quieren saber cuánto van a vender, entonces no se la juegan mucho con producciones vanguardistas que tal vez forman el propio gusto y los propios códigos de recepción. Es decir, en general la producción de las vanguardias es más bien opuesta a la de las industrias culturales porque no están escribiendo, pintando, filmando para un público ya existente. Están tratando de crear un público nuevo en última instancia. Y entonces, bueno, tienen una práctica más bien contradictoria con la de las industrias culturales, y en el medio hay un montón de fórmulas que han inventado los artistas entre esos extremos de vanguardia e industria totalmente mercantilizada, y un montón de formas de escabullirse, de meter algo en un producto de masa, bueno, hay mil fórmulas, no sé, se puede discutir distintas estrategias que han tenido los artistas para mantener cierta autonomía, digamos, en su trabajo contra la industria. Y entonces la apuesta de Marx no es solo democratizar el acceso al arte, ampliando el tiempo libre y permitiendo que las mayorías participen del goce cultural, sino que también él lo que intenta es transformar la propia actividad productiva, es decir, todo trabajo productivo, para que todo trabajo productivo tenga un carácter creativo y sensible, tratando de disolver la separación entre productor y arte, o sea, recuperando esa relación que existía en las sociedades primitivas, pero ya con un desarrollo de la técnica y la fuerza productiva mucho mayor. Es decir, ya no tenemos que ir a vivir precarios en una choza que se cae y partir el colmillo del elefante con las manos, sino que tenemos un gran desarrollo técnico, y si pudiéramos recuperar esa forma de relación que muchas vanguardias han dicho, unir el arte con la vida, es decir, que la vida esté imbuida de arte, la vida de todos, digo, no solo un sector que pueda dedicarse al arte, sino de todos. Bueno, esa es la apuesta de Marx, ¿no? No solo que todos accedamos a hacer arte y a disfrutar del arte, sino que cualquier trabajo productivo tenga algún elemento estético y de goce sensual. Que es muy difícil de pensar en el capitalismo porque es horrible el trabajo en el capitalismo. Está pensando que sería posible otro tipo de forma de trabajar de cualquier cosa, digamos, ¿no? Así que bueno, es bastante interesante esa apuesta de Marx. Entonces, los dejo con unas preguntas para que abramos el debate. Si les parece que tienen vigencia estas ideas de Marx, si nos sirven para pensar nuestra práctica artística contemporánea. También otro eje de debate puede ser qué tendencias vemos en el arte contemporáneo en relación con la política. Otro puede ser cómo nos gustaría que se vinculen en nuestra práctica artística las prácticas militantes o las intervenciones políticas que venimos haciendo. ¿Qué desafíos tenemos los artistas para producir arte en este contexto? ¿Y qué entendemos por esta perspectiva marxista de abolir la separación entre productor y arte? ¿Nos parece posible? ¿Cómo se avanza hacia eso? Bueno, esto como para que, si quieren, abrimos el intercambio. ¿Qué querés? ¿El micrófono? Está bien, igual. Por ahí para que pase centra, ¿sí? No, porque estamos filmando acá todavía. Bueno, a ver. Llega. Llega. Sí, bueno, gracias.
Bueno, muy interesante todo el recorrido que haces, Ceci. Yo pensaba un poco más acá en el tiempo, en un artista que, digamos, un poco intentó llevar esto a la práctica, tal vez el último gran vanguardista que tuvimos en la cultura de Occidente, que fue Andy Warhol, ¿no? Supongo que lo conoce Andy Warhol, que parece ignorar la historia del cine mismo, ¿no? Hay películas como Pie, bueno, no tienen argumento, son surrealistas, pero llevadas a un extremo, ¿no? Uno puede, a ver, está esto en Andy Warhol, esta necesidad de romper con el estereotipo del espectador, ¿no? El espectador que ve la película y tiene que estar concentrado viendo la trama, prestando atención. Y eso, bueno, en su momento fue disruptivo. Fue disruptivo. Yo puedo ver una película de Warhol, ir a tomarme una cerveza, volver, hablar con alguien y puede seguir en el mismo lugar la cámara, ¿no? Y no haber tensión dramática hasta el último segundo. Claro, eh, es como un poco poner en tela de juicio estos hábitos en relación al arte que están, bueno, tan incorporados y alienados en uno mismo, ¿no? Como receptores, ¿no? Del arte. Eh, bueno, en la literatura tenemos a Nicanor Parra en algún momento, que también fue es un poeta chileno, ¿no? Que escribió la antipoesía, ¿no? Sacándole de la poesía toda esa aura, acá se habló de la aura benjaminiana, esa aura de bellas letras y el sentimentalismo y el mundo interior, no, todo lo contrario, ¿no? Eh, Incluso usando para la poesía objetos también, ¿no? Imágenes. Eh, Así que bueno, un poco para no sobreabundar, bueno, me parece a mí que todos estos ejemplos que se me ocurrían escuchándote, tienen un anclaje en Marx, Benjamin, eh, y demuestran su vigencia, ¿no? Y formas de pensar el arte disruptivas que, bueno, en algún momento terminan siendo, porque bueno, los vanguardias en algún momento también se agotan, ¿no? Cuando, a ver, Dalí, cuando pintó esos cuadros, fue disruptivo. Hoy Dalí lo podés ver en cualquier galería de arte, si son millonarios te compras un cuadro original y está dentro del circuito de la García, como cualquier objeto capital y el capitalismo. Pero por eso, bueno, en el arte está ese desafío permanente, ¿no? De volver a empezar todo el tiempo, ¿no? Y volver a reconfigurar una actitud vanguardista eh, todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, Pensaba en Andy Warhol como el último gran exponente, no debe ser el último, ¿no? Pero bueno, lo dejo como desafío y como desafío para mí, que me dedico a escribir un poco también, ¿no? La necesidad de crear un nuevo lenguaje todo el tiempo, ¿no? Que, bueno, que lleve a que el receptor diga, bueno, esto es poesía, ¿qué es esto? Me parece que ese impulso, digamos, es inherente a la práctica artística y, bueno, hay que reexpresarlo, ¿no? Entonces, bueno, gracias. ¿Quién más? Em, Nada, me quedé pensando un poco en esto de la diferencia que hace, que hay entre Adorno y Marx, ¿no? Que Marx no tiene esta postura tan negativa de que em, el arte de masas ha arruinado el arte. Y pienso en algo muy actual, eh, que da un poco de fe, que da un poco de fe. Leí hace poco
que como máximo exponente del capitalismo en este sentido, en las redes sociales, Disney hizo una publicación donde invitaba a sus seguidores a comentar frases de sus películas favoritas de Disney, ¿no? Entonces, como una idea de, bueno, generar más seguidores, generar engagement en las redes sociales, en una empresa como Disney, ¿no? Que representa todo lo más imperialista norteamericano que hay. Y de repente lo que generó fue que la gente empezó a comentar frases que tenían que ver más con pensamientos liberadores. No sé, como fragmentos de Mulan donde se denotaba realmente como un pensamiento feminista o ideas más de liberación de la clase oprimida, de los trabajadores. Y Disney se encontró con eso se fue como retroalimentando y de repente el público estaba ahí militando ideas que no tenían nada que ver con las premisas de Disney, al punto que Disney tuvo que eliminar el post de Instagram porque el público se rebeló ante esta idea que proponía Disney mismo, con sus propias herramientas. Y siento que ahí es donde el arte se filtra en el capitalismo. De repente Disney tenía mensajes artísticos que hablaban por el pueblo. Y la gente los rescató eso. Y nada, me parece hermoso que pasen esas cosas. Sí, me gustó mucho, bueno, toda la charla en general es súper interesante, dan ganas de tener esos libros, de poder profundizar más, porque fue mucha info, se me ocurrieron muchas cosas que ya me las olvidé, pero al final se hablaba de que ojalá, digamos, como que Marx pensaba en una sociedad donde todo el trabajo esté asociado al arte, como que sea un trabajador artista, un trabajador creador. Y eso me parece increíble, impresionante. Yo creo que los artistas en general tenemos muchas posibilidades de conectarnos con ese tipo de trabajo. Yo todo el tiempo que estuve dando clases en la universidad lo disfruté de una manera brutal. O sea, yo en la sensación no iba a trabajar o a ser explotada como docente, a pesar de que ganaba muy poco. Era un goce total dar las clases, producir con los alumnos. Entonces, creo que si los laburantes del mundo en lo que hagan tuvieran esa oportunidad de disfrutar, realmente tendríamos otro planeta. O sea, creo que en ese sentido Marx la tenía re clara. Bueno, gracias Cecilia, fue la verdad que un poco apabullante para mí, que me cuesta ahí seguir los conceptos, me quedaba en uno y ya pasamos a otro y como que sentía que qué bueno que estaría poder profundizar más en todo esto, porque la verdad que es todo el debate acerca del arte es tan fundamental para el ser humano, ¿no? Que atraviesa absolutamente todas las actividades y hace. Me parece como muy interesante, no conocía mucho la concepción o el debate de Marx acerca del arte y me parece maravilloso. Una cosa que me asombra y me conmueve es cómo él trata de bajar el arte a una cuestión más cotidiana y una cuestión mucho más, alejarla del arte profesional y convertir a todo ser humano en capaz de generar arte, incluso en su trabajo cotidiano, cosa que en el mundo capitalista no lo podríamos ni concebir. Pero él no está pensando en el trabajo en el mundo capitalista, sino en las posibilidades que en el socialismo podría tener una concepción de trabajo contemplando ante todo las necesidades del trabajador, que es algo que el capitalismo es absolutamente contrario. En el capitalismo las necesidades únicas que se tienen en cuenta, salvo cuando el trabajador lucha por sus propias necesidades, es la necesidad del patrón.
Y en ese sentido me parece interesante también como artistas militantes, poder ampliar, digamos, la producción del arte, no solamente a quienes nos dedicamos a cuestiones, digamos, puramente artísticas o muy vinculadas al arte, sino a tratar, digamos, de generar la posibilidad de que los trabajadores se acerquen al arte y se acerquen al arte también con una visión de liberación, ¿no? Que va más allá, digamos, del arte de propaganda, ¿no? Sino del arte en sí, como de hacer algo que no es esencialmente productivo, que puede ser inútil en un punto porque es tan inútil como el juego. O sea, y para mí no hay nada más útil que el juego en la vida. Es hacer algo porque sí, porque me gusta, porque me realizo, porque aprendo, porque me abre las posibilidades de ser en el mundo. Y creo que el arte es juego también. Y en ese sentido me parece... Y bueno, me sorprendió esa concepción de Marx, no la conocía. Y me parece también muy interesante, más profunda políticamente en la coyuntura, quizás en la posición de Trotsky, que creo que lo tenemos, voy a dejar para otra, para otra clase, que me parece muy interesante, porque también Trotsky lo toma, primero de todo, polemiza con el estalinismo y contra la concepción, digamos, del arte revolucionario, entre comillas, como un arte represivo desde la revolución, y cómo en realidad en la revolución el arte tiene que ser libre y no puede estar digitado por el Estado que diga qué es del arte revolucionario y qué no lo es. Digamos. Y por eso, bueno, en su manifiesto con Breton y con Rivera decía la liberación total del arte para la revolución y la revolución para la liberación total del arte, sin condicionamiento. Bueno. Miserrila. Todo por eso que hablaba sobre el reino, el arte no tiene que ser más tan militante, sí, aunque puede ser más, no, por decirlo con otras palabras, más pop. Recordaba una entrevista que le hicieron a Ale Sergi de Taconte de Miranda, en la cual habla sobre el 2001 en un punto y habla sobre cómo la compañía discográfica quería que ellos hicieran un video en contra de la venta pirata de CDs, porque los chicos en ese entonces todos comprábamos muchos CD piratas. Y él lo que plantea es que no lo quiso hacer porque dice, no, ¿cómo me voy a dejar con ese chico que quiere disfrutar mi música? No me estás tratando de hacer un mal, está tratando nada más de disfrutar la música. Y creo que eso tiene un poco que ver con esta separación que se intenta entre productor y arte. O sea, esa separación de tratar de mercantilizar la música, que si bien no es música militante ni nada parecido, pero él mismo se impuso en decir, la idea de mi música es que la disfruten, o sea, que haya algo lúdico, que no sea algo que tenga que ser consumismo sí o sí, sino que se pueda socializar. Y creo que es un pensamiento bastante, digamos, bastante poderoso, sobre todo hoy en día que, bueno, los músicos muchos tienen que elegir entre tener éxito y seguir una carrera, o por ahí seguir fiel a la música que tienen que hacer. Está toda la situación de poder tocar en el lugar, de tratar con productoras y demás. Entonces, una posición así de decir, no, yo tomo este poder de decir, yo quiero que esto se pueda escuchar más allá de si me da una ganancia a mí o no. Me parece que es algo muy poderoso en cuanto a sacar esto de tener un sistema represivo en cuanto a algo que es arte, algo que se supone que se disfrute. No, digamos. Y es básicamente eso. Y también cuanto a este tema, me hizo recordar en cuanto a lo que hablabas de
y de cómo se generaba la poesía en un principio. Me hizo recordar mucho a un libro, Parete 451, que en un punto habla sobre los hombres libro, que el conocimiento, o sea, termina quedando en las personas, digamos. En ese libro, obviamente los libros están prohibidos, el conocimiento está prohibido, entonces o sea, el conocimiento, todo lo que se sabe, termina quedando en la cabeza de la gente, que se vuelve a convertir en libros, digamos. Y si bien tampoco soy seguido marxista, digamos, está bueno que dentro del mainstream se puedan ver esas ideas de lo que hablaba Marx, que el conocimiento, digamos, predata más allá de lo que quiera un sistema más opresivo, más imperialista, que el conocimiento siempre se puede dar entre las personas, y digamos, también de una forma artística, porque un libro es arte en papel, básicamente. Entonces, estas ideas está bueno de pensando no solo que el arte tiene que ser sí o sí militante, sino que también el arte puede expresar estas ideas también desde otro punto de vista, que no tiene que ser solo hablar de la realidad en sí. O sea, no todas las canciones hablan de la realidad, sino que desde el arte se puede hacer un disfrute, digamos, que vaya en contra de la opresión. ¿Qué es eso? Allá. Pero venite más cerca porque el cable. Yo acá. ¿Ponés? Sí, no, yo soy de arte de la escritura. El otro día nos sentamos con unos compañeros de la facultad. Hay un grupo así lo opinamos, que ayudamos. Y justo hacer una discusión sobre. Habían compañeras que estaban un poco. Querían empezar a discutir con otros compañeros que tenían que empezar a hacer arte más político, ¿no? Con arte político. Lo denominaban así. Y lo decían, no, la gente viene y lee un poema y habla se dice, ¿no? Como que se está enojada. Estaba enojada porque no hace arte político, ¿no? Y todo, como, se debería hacer arte político, decían, ¿no? Que yo le decía, bueno, no, en realidad, yo le dije, bueno, pero en realidad el arte deberíamos pelear con el arte libre y que todos tengan acceso a ese arte, digamos. Más que debería ser de una manera, sino que lo que debería hacer es ser libre, ¿no? Ser libre y todos tengan acceso a él y, digamos, a poder hacerlo y poder consumirlo en algún sentido. Y está bueno porque abre otras discusiones, ¿no? También, porque eso te lleva a decir, bueno, hay que pelear por ese arte, ¿no? Porque arte político uno lo puede hacer y ya, digamos, arte político puede hacer, no sé, alguna cosa más propagandista, una cosa más de panfleto, ¿no? Lo puede hacer uno, pero pelear con un arte libre, digamos, es una pelea que hay que dar para que todos puedan hacer ese arte. Y yo le decía, no, o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, nosotros somos estudiantes que tenemos acceso a poder hacer arte y demás, leamos un poema sobre cosas políticas, que un trabajador cualquiera, por ejemplo, que no tiene acceso a estudiar porque no sé, o que no tiene acceso a cultura, o que no tiene acceso a un sitio para poder leer, por ejemplo, y que pueda tener ese espacio para poder leer sobre lo que pinte, me parece mucho más, incluso y nosotros podemos crear ese espacio, por ejemplo, me parecía mucho más revolucionario en algún sentido, que si nos dice nosotros encerrándonos a leer entre nosotros, más políticos, digamos, ¿no? Que me parecía como, bueno, un poco eso veníamos hablando, ¿no? De si da de eso político, ¿no? Me parece que hay que haber otras discusiones también, ¿no? Son políticas también, sí, bueno. Eh, yo por ejemplo soy una fotógrafa y estoy estudiando arte terapia y lo que me salió como que me golpeó mucho, perdón si no me explico a la perfección, pero es como la función que tiene el arte frente al público y el hecho que todavía creo que no sea importante sí hacer arte de cualquier forma, que sea político o no,
Porque, por ejemplo, estaba justo en los últimos días mirando una charla en el que un periodista que se llama Pablo Ortiz de Zárate expresaba unas investigaciones que están haciendo en todo el mundo, compreso Italia y donde vengo yo, donde se afirma con el poder del arte en recibirla, porque por ejemplo hicieron un test y suministraron arte visiva, sobre todo a tipo un campeón de, sé yo, 100 médicos y otros 100 médicos no le dieron una misma perspectiva y al final del test, después de meses utilizando y viendo arte, los médicos que la habían visto eran adultura, llegaban a ser más capaces de relevar las enfermedades en la persona que tenían adelante porque subrayaba como el poder que el arte tiene de hacernos más conscientes de la realidad y hacernos más observadores, más conscientes, más lúcidos y entonces por consecuencia más participativos en la sociedad. Y otra cosa que me agarró fue el hecho que no, hoy en día es como difícil decir disfruto de mi laburo, ¿no? Lo que decías antes, en un mundo capitalista como lo que tenemos. Y, por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces comparto una filosofía que no tiene nada que ver con la marxista, que es una filosofía japonesa que se llama Ikigai y que se practica en un pueblo que se llama Okinawa, donde se registra una percentual de centenarios muy alta. Y se registra porque ahí se dice que aplican esa filosofía donde el Ikigai es el centro entre lo que sos bueno para hacer, lo que te gusta hacer, lo que el mundo necesita y lo que te pagan. O sea, no ven una diferencia entre eso es mi laburo, que es lo que me paga. Eso es mi hobby, lo que me gusta. Esto es lo que, no sé, soy bueno y eso es voluntariado, que es lo que el mundo necesita, ¿no? Y ellos siempre me salta a la mente como encontrar algo que puede ser todo, que puede ser algo que sea valorable de dinero, porque necesitamos dinero para ser, no sé, libre de vivir, para comer, por ejemplo. Claro que es como dando una, bueno, pero también que sea concreto, que sea correcto, que cada uno puede hacer lo que le guste, que puede ser lo que sea bueno para hacer y todo el resto. O sea, es muy interesante para mí que el laburo no se diferencie por otras cosas de mi vida. No quiero decir que yo soy mi laburo, pero sí dedico 8 horas por día por lo menos y ¿por qué no tendría que disfrutarlo? Y claro, es un desafío en el mundo real y actual. Gracias. Bueno, trabajo en artes escénicas, estudio en realidad sobre telemat en teatro. Y yo me estaba preguntando, ¿no? ¿Existe realmente un arte que no sea político, incluso el de entretenimiento? Es un arte político también. Hay alguien que se está parando desde un lugar decidiendo entretener o distraer o no profundizar en algo. Y sí, considero que el arte es político porque para llegar a un momento de querer comunicar a través de la creación de estos elementos formales, de todo lo que tiene que ver con la visión, hay un acto de una reflexión muy profunda y eso ya de por sí, cualquier artista que esté desde el lugar donde esté, al estar desde una posición, es político. Entonces, bueno, eso quería decir, ¿no? Incluso como visto el arte, me gusta definirme como trabajadora del arte porque dentro del arte estamos divididos, que estamos en distintas posiciones desde la producción del arte también, ¿cierto? Tenemos todo, está en las especificaciones dentro del arte. Bueno, y eso, ¿no? Sí, después de todo lo que vivo pensando, hablando de esto, de que el arte todo para mí es político. Incluso el de revista, ¿no? Venite más cerca. Perdón. Vení, ¿qué se hace acá? No, yo. ¿Qué pasa?
Hola, hola. Tengo voz de... no, primero, gracias, Ceci, me pareció excelente toda la presentación, que abre un montón de debates súper ricos. Yo quería retomar y compartir también con lo que planteaba la compañera una definición de Marx que para mí es hermosa, que es la definición de trabajo. Marx define el trabajo mismo como, dice que es lo que diferencia a los hombres, a la humanidad del resto de los animales, y que es la capacidad que tenemos de transformar la realidad, de poner algo nuestro fuera de la realidad, o sea, fuera nuestro de la realidad, y habla de sublimación o de surrealista. Está muy emparentada la idea surrealista de la sublimación. Y entonces lo que plantea es que ese es un trabajo no bienado, y que el problema con el trabajo es que en el capitalismo el trabajo está enajenado. Dice que esa definición perdón, no estoy entendiendo esto, pero que ese proceso lo llama alienación, el proceso de poner algo propio fuera. Y lo que plantea es que después en el capitalismo se da una alienación negativa que él llama enajenación, donde las personas ya no sabemos cuál es el fin de eso que ponemos afuera nuestro, y ese es el trabajo en el capitalismo. Entonces, en última instancia, el planteo de las vanguardias artísticas y demás que plantean unir el arte con la vida, tiene que ver con poder volver a ese estado en el cual el trabajo mismo es eso que nos diferencia como humanidad, y que tiene que ver que en esa definición hay tanto, para mí podría ser casi una definición del arte en el capitalismo. Y bueno, podría ser todo el trabajo humano y no solamente el trabajo de los artistas. Y yo me siento muy... Y más, si no, yo también quería aprender algo. ¿Puedo hablar? No, bueno, después te voy a dejar para que no... Porque es más fácil porque estará capaz. Hay un montón de discusiones. Yo me había preparado algunas cosas y después dije, no, o sea, no sé, se abrieron tantos debates que es imposible abarcar. Entonces se me ocurre empezar por algunos, o de lo que a mí me parece que está más interesante del planteo. Porque aparte me quedé pensando en lo que decía Ernesto también, de que no había de pensar más que le había sorprendido esta concepción de Marx en el sentido de tan libertario, en el buen sentido del arte, ¿no? O sea, no libertario, la palabra está terrible, pero esta idea del tipo de romper del juego, ¿no? La idea de que no tiene, de que el arte llevado hasta el final no tendría ningún objetivo más que una autocomplacencia, que puede ser esa autocomplacencia no solo, obviamente, y en la sociedad humana, la autocomplacencia no es individual nunca. Eso también, digamos, porque somos seres sociales de por sí. O sea, la humanidad no podría existir, Robinson Crusoe, digamos, no podría existir, salvo por toda la humanidad que tenía alrededor, ¿no? Para poder vivir en la isla solo después. O sea, somos sociales, ¿no? Entonces, el complacerse con el arte es complacerse socialmente. Entonces, eso al mismo tiempo choca con lo que planteaba, o no sé, con lo que planteaba recién Clarisa, está por ahí, que plantea todo el arte es político, y que en un sentido también tengo acuerdo. Entonces, ¿cómo se puede tener acuerdo en ambas cosas? ¿No? Porque en un sentido uno dice, el arte no tiene objetivo, pero el arte al mismo tiempo es todo político. Entonces, ahí hay una... ¿por qué planteo que en última instancia tengo acuerdo con ambas, pero no... o las quiero poner en cuestión a las dos? Por un lado, si todo el arte es político, en un sentido, cuando algo es todo, no es nada. ¿Se entiende? Es decir, cuando algo recubre, desde mi visión, ¿no? Porque no es que estoy diciendo, digamos, mi visión. Cuando uno dice todo es determinada cosa, pasa a no tener sentido la definición, ¿no? Porque yo creo que ahí en el arte hay distintas variaciones. Hay artes hay arte en donde uno se pone un objetivo más claramente de intervención, y hay un arte que puede ser político, si querés, para dialogar con lo que vos decís, justamente por no tener ningún objetivo. Es decir, también un arte hoy que busque la solo complacencia y el juego y la nada misma,
puede ser recontra revulsivo en una sociedad en que todo está mercantilizado, ¿no? O sea, vamos para darle una vuelta. El entretenimiento sin mercantilización es ultrapolítico en un sentido también, ¿no? Claro, es decir, no buscar ningún sentido político en lo que yo hago, sino solamente pasarla bien en una sociedad en la cual incluso el tiempo libre está regimentado para que sea una mercancía más en la cual vos tenés que consumir, ¿no? O por lo menos, digamos, pongámoslo en cuestiones, como que uno dice, estaría re bueno, o sea, ¿no? Divertirse y bailar porque sí, sin ningún objetivo. Entonces, entonces, el problema es que en el capitalismo nos tenemos que volver políticos porque si no porque la pelea por ese tiempo libre, incluso por la realización de un arte que no tenga ningún objetivo, es una enorme lucha política. Es decir, llegar a entretenerse sin necesidad de todo eso es re loco, pero es re difícil. Entonces, digo, esa es la relación que yo pienso. Y yo creo que Marx va en ese sentido también, cuando el tipo plantea esta idea porque él bien lo dice, hacia el socialismo o el comunismo, el arte debería fusionarse con la vida. Que es también re loca esa idea, porque significaría que el arte deja de ser una esfera diferenciada de la sociedad. Es decir, que deja de ser un sector que es el que puede producir arte y todos podemos producir arte. Por lo tanto, el arte en sí mismo desaparecería, en el sentido que lo conocemos hoy. Porque digamos, el arte se libera autodestruyéndose a sí mismo como esfera diferenciada de la sociedad, que un solo sector lo puede hacer, ¿no? Son como ideas demasiado radicales. O sea, nada, hay mil cosas posibles, pero eso me gustaba para pensarlo y y que está bueno para pensar por la sociedad en la que peleamos. Y una cosita más por ahí que también me deja pensando es el tema de los tiempos, de que en Marx el tipo, al imaginar un futuro posible tan radicalizado, digamos, y por todo lo que contó Ceci también, de pensar el arte como un desarrollo humano desde la prehistoria y todo lo demás, también hay una cuestión de romper en tiempo lineal, ¿no? O sea, pensamos todo en tiempo lineal y en realidad todo el tiempo estamos dialogando con pasados, somos una sociedad que dialoga todo el tiempo con pasados milenarios, etcétera, y internalizarlo, saberlo, está buenísimo también, digamos, ¿no? Para pensar en el arte actual. Bueno, eso. Sí, no, retomando retomando lo que decís, esto de que lúdico, de que el arte se ve como algo solamente como un goce estético, creo que habla Eugenio Lund en el resumen que mandaste vos, Ceci, que dice que Marx en realidad toma la parte educacional del arte, no la parte lúdica, sino como que se queda, o en su interpretación, Lund dice que Marx le interesaría, por lo que él interpreta, la parte educacional estética, de educación estética. No habla de goce estético, digamos, como que esa sería la parte. Y después, muy interesante en ese escrito también, que cuando discutían el valor del arte entre Marx y Engels, que Engels tenía como un concepto que decía, ¿cómo hacer para que el arte llegue a todos? Entonces, decía como algo que se aplica, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, me parece a mí, que es como integrar, pero que se vuelve negativo, que es integrar el arte a la diversidad de actividades para el ocio. O sea, vemos que en Buenos Aires está lleno de actividades culturales que te las vende el mismo gobierno, sea el gobierno que sea, porque los gobiernos que conocemos en la ciudad de Buenos Aires son conservadores. No conozco, salvo, no sé, en la época de la Alianza, imagínate, pero si no es todo conservadores que toman una idea parecida, que es eso, integrar el arte y volverlo una actividad para el ocio. Entonces eso creo que es importante tenerlo en cuenta,
como para empezar a diferenciar qué arte es el que queremos militar justamente, si queremos que haya una fusión entre la práctica artística y la práctica militante. Bueno, buenísimo, Ceci, gracias. La verdad que es una invitación muy linda poder revisar estos materiales. Yo creo que hay vigencia en estas ideas y también hay urgencia de que estas cajas de herramientas llenas de recursos sean puestas, sean actualizadas y se compartan y empiece a pasar algo con todo este tema de la relación entre arte y política. Entonces, les doy gracias por activar eso. Las 5 preguntas que están ahí escritas, que están todas relacionadas, creo que desde acá intentamos dar algunas respuestas también desde la praxis, desde la práctica. Entonces, me parece que, digamos, lo que vemos en el arte contemporáneo es, bueno, esto que habla el compañero, la oferta cultural, lo que pasa en la esfera del arte autonomizada, los artistas, las instituciones. Después vemos, bueno, la industria cultural con todas estas cuestiones que vos dijiste, que son bastante absurdas, como esto de la destrucción de libros, ¿no? Y luego lo que nos queda a nosotros, a nosotras, desde la práctica artística nuestra, que es militante. Sí, seguro que lo es, porque hay un sentido en eso, ¿no? Entonces ahí me parece que la intervención política que hacemos cuando nos juntamos, cuando ideamos acciones, cuando se hace toda una actividad gráfica, poética también, cómo está todo eso interrelacionado, se tiene que retroalimentar y se tiene que activar, digamos, ¿no? Por eso yo leía todas esas preguntas que están todas relacionadas y, o sea, ¿cuál es el desafío hoy de producir arte en esta sociedad, con esta coyuntura presente, donde, bueno, no sé, yo ayer estuve con los estudiantes de una de audiovisuales, estuve dedicando toda mi jornada a participar con un corto, y lo hago absolutamente concientizado que bueno, que no hay paga, que lo hago ad honorem, pero que también aprendo un montón en ese rodaje y aprendo cómo un grupo humano se relaciona, crea con todas las vicisitudes que hay hoy en el cine, obviamente. Entonces estos ejemplos, digamos, esta juntada ahora, lo que hacemos desde... que indudablemente te conecta con las prácticas de libertad fuertes. Así que bueno, un saludo a eso y bueno, aquí estamos. Ahí va. Ok. Allá, aquí. Bueno, hola, gracias. Yo me quedé un poco pensando, igual fueron hablando en cuanto a si el arte es político o no, y coincido con el último que dijo él, que la realidad es que es una gran herramienta para hablar de política. Sobre todo en una época actual donde todo pasa por redes sociales, donde todo se convierte en un TikTok, un Reel. Entonces, el arte conmueve, el arte genera impacto. Por ejemplo, en un acuerdo de las perpos que hicieron desde Contraimagen. Y desde ese lado, no... Si él es correcto el debate de si el arte es político o no, pero siento que tal vez, sobre todo lo que decía Aus, de hecho yo estuve en esa discusión, tiene un poco más que ver de cómo usamos ese arte para la política. En mi caso me interpela mucho siendo militante, estudiando arte, yo como que quiero que ese arte sea político y tal vez no es tanto en el si es o no, sino en el cómo se genera ese impacto. Y creo que tiene que ver con eso, con las cualidades del arte, con la cualidad de conmover, con la presencia visual, la presencia, en caso de ser un poema, del significado. Y es otro tipo de reacción que se genera en la persona que ve eso. Es como otra forma de llevarla a la gente e incluso puede ser mucho más profunda que tal vez desde algo más teórico. Yo por lo menos lo siento así, como es una forma más amena y está buenísimo explorarlo. Y sobre todo quienes quieran es algo muy lindo y se puede generar muy buenos resultados. Gracias. Bueno, una pavada cortita. Soy Marito, soy músico. Y después un poco con esta discusión de nada, del arte, si el arte tiene que ser político o no, si es político o no. Había una cuestión que es también o sea, el lugar que toma el artista, ¿no? Más allá del arte que produce o de qué, o de igual, contenido, forma, bueno, la verdad, discusión que podemos dar.
la posición que toma el artista frente a la realidad y inclusive dónde hace ese arte. Por ejemplo, en el último tiempo se armó este grupo, un grupo hermoso de artistas contra la reforma, en donde se intervino la calle. Era un momento en donde sacar el arte a la calle y mostrarse y compartir el arte en las luchas callejeras, con los jubilados, con los trabajadores, etcétera, hacer intervenir la ciudad, hacer perfo. Más allá del contenido de las perfos más sencillo, digamos, creo que es algo que uno está eligiendo ser parte de las luchas políticas del momento. Y me viene a la cabeza también otra de las actividades que hicimos en el último tiempo que a mí me conmovió mucho, que fue, gestionamos todo lo que fue para hacer una obra de teatro en Mayra. Después se hicieron algunas más. Mayra, para quien no conoce, es una fábrica recuperada de la zona norte. Se hizo, lo hizo una cátedra de la UNA, la obra en sí era muy política, pero para mí algo hermoso fue cómo esa obra se hizo dentro de una fábrica recuperada, con lo que eso implicaba. Se armaron las gradas con pallets, o sea, fue todo el proceso en sí fue como muy movilizante, tanto para la gente de la fábrica, para los trabajadores mismos, como para los actores, directores, etcétera. Me acuerdo que uno de los trabajadores dijo que para muchos de nosotros esta es la primera vez que vemos una obra de teatro, que a veces un poco se nos escapa a lo que estamos más hasta ahí involucrados, que vamos a que consumimos, si me permiten el uso de la palabra, arte más cotidianamente. Y cuando dijo eso, se era con muy igual, y además la obra era sobre la alienación, ¿no? Sobre la alienación del trabajo. Pero más allá de eso, eso de los tipos recuperaron la fábrica, para ellos generaron sus discusiones y armaron otra forma de producir menos alienante, a pesar de que sigue siendo alienante o su autoexplotación dentro de este sistema. Empezaron a llenar ese espacio de trabajo de cultura, abrieron la fábrica para hacer recitales, para hacer estas obras de teatro, y encima era la primera vez que habían visto una obra de teatro. Muchos de ellos creo que es también un acto revolucionario de los artistas, los ahí, como parte de la práctica militante, ¿no? El mix entre militancia y arte, o bueno, el lugar más importante, el lugar que toma el artista de la intervención de la realidad, que bueno, después lo que es el arte específicamente, o el contenido, los formas, etcétera, que sea libre. Hola, yo soy Nati, soy artista visual. Me quedó resonando algo cuando escuchaba a Ceci en la charla sobre que el arte genera la necesidad de moldear el gusto, que después que genera una necesidad, quiero decir. Y yo creo que como actividad humana, al tener esa capacidad de enriquecer la subjetividad, de mostrar la subjetividad humana, voy a empezar de nuevo, disculpen. Lo que quiero decir es que el arte tiene un potencial transformador enorme, que niega la realidad en el propio acto de hacer, el propio acto creativo niega la realidad en el sentido que genera una nueva necesidad. Y en ese sentido, que genera una nueva necesidad, está conectado con el deseo y con la subjetividad humana. Que no es lo mismo hacer, por ejemplo, la producción en una fábrica y tener esa alienación con un objeto, por ejemplo, con una lapicera, donde la cantidad de obreros que por ejemplo, están produciendo la lapicera, después no reconocen el haber hecho esa lapicera, aunque sea en un movimiento dentro de los miles de movimientos que ocupa
los trabajadores en hacer esa lapicera no reconocen en la lapicera algo de su propia subjetividad. Y eso sí pasa con el arte en este momento, aunque también el arte, como hablábamos hace un momento, también está, digamos, forjado y nos vemos alienados por un problema de productividad donde el arte se cruza con la mercantilización, con el mercado, y eso tiene un montón de pautas y de normas. Pero yo creo que con respecto a las preguntas y a lo que se está discutiendo sobre el arte y la política, yo creo que en el capitalismo, cuanto más específico es lo que hacemos, más servimos al sistema. Y el arte justamente lo que hace es abrir una multiplicidad de sentidos. Una obra no es la misma obra para mí que para otra persona, porque justamente el arte tiene ese potencial y en ese sentido es transformador. Yo creo que el exceso de la cuestión de, también estoy de acuerdo con Javi que decía el arte, la discusión esa entre si todo el arte es político o no, esas distinciones que hacía, esos contrapuntos. Yo creo que sí, todo el arte es político, pero también hay un arte que es expresamente político, ¿no? Más o menos en esos términos. Y que cuanto más categorías hay, más desconfío de esas categorías. Es decir, que justamente también, si en el capitalismo se necesitó poner la etiqueta de arte político a supuestamente un tipo de arte, no sé, más de propaganda o que tenga contenido explícito, por decirlo de alguna manera, es para decir justamente todo el resto del arte no lo es. Entonces que las categorías a veces sirven como una identificación política, por ejemplo en los grupos de diversidades sexuales o en las vanguardias artísticas han servido para eso, pero es un mal muy propio del capitalismo. Y eso, y también resaltar la cuestión del potencial, por decirlo de alguna manera, no alienante de la actividad artística y de esto tan importante que dice Marx sobre cómo imagina que es el arte, que él dice que el trabajo en el comunismo, de alguna manera, o es mi manera de parafrasearlo, el trabajo en el comunismo sería muy parecido a lo que es el arte hoy en el capitalismo. Y me quedo como con eso, para cerrar con esa idea. ¿Vamos cerrando? Sí. Parece que vayamos cerrando. Sí, bueno, no, vos sola. Ah, sí, sí. No, yo explícala. Yo lo único que quería decir que a veces el arte, la politicidad del arte tiene que ver con el contexto. Yo pienso en Palestina. La resistencia del pueblo palestino tiene muchísimo que ver con lo artístico. Vos ves entre las ruinas los chiquitos viendo títeres, gente haciendo percusión, gente bailando. Eso es de una altura política inmensa, inmensa. Y no necesariamente es algo que digo arte político. No, es danza, música, pero en ese contexto es resistencia y política, pero así, del más alto nivel que yo pueda leer. Bueno,
Sí, yo simplemente quería exponer algunas cositas, algo que dijo Celso, no sé dónde está, que dudaba de si Max hablaba de goce. Bueno, sí, habla muchísimo de goce Max, porque además su estudio doctoral para recibirse fue sobre Epicuro. Entonces él, de los griegos, le gusta mucho las filosofías que ponen mucho acento en el goce estético de la sensualidad, contra Platón, por ejemplo, de su tipo más moralismo, ¿no? Y contra el alma concupiscente de Dorado, ¿no? Claro, y echaba a los poetas de la República. No, es otra línea. Marx sí habla mucho de gozo. Tal vez lo que dice Luna es que Engels quiere menos esa, puede ser Emil Engels, pero Marx es un tipo que reivindica mucho el placer y el goce sensual. Y después el ocio también lo reivindicamos los marxistas. Nosotros, yo no creo que la política de volver a la ciudad sea hacer arte como ocio. Creo que lo hace como negocio. No sé si yo entendí mal. Claro, creo que va a hacer negocio, claro. Pero, o propaganda del gobierno, sí, fomentar el turismo, yo qué sé, gente que viene del interior a ver alguna obra de teatro. Y que entonces que le vayan a esperar los hoteles y no sé, pero tiene me parece que tiene siempre un objetivo más bien de propaganda del gobierno, de turismo y cosas así, digamos. Y no de ocio, porque el ocio es justamente el tiempo libre. O sea, nosotros queremos que conquistemos el ocio del tiempo libre para hacer todas esas cosas, ciencia, arte, ir al teatro, ir al cine, hacer todo eso, ¿no? Después para el debate sobre si todo el arte es político o no es político, bueno, yo creo que en todo arte siempre, por lo que decía al principio, que la política atraviesa tanto todo, que es imposible que haya un fenómeno artístico que no tenga algo que uno no pueda leer, y al final el ojo y leer, che, acá se está expresando algo de lo que decía ella, el contexto de producción que tiene que ver con la política. Ahora, después hay artistas que explícitamente quieren hacer política, ¿no? Y que están discutiendo un problema político, o politizando la lectura sobre algo. Entonces, bueno, hay grados, digamos, ¿no? De cómo se expresa eso. Y la pregunta que decía Juli, que no sé tampoco si está todavía Juli, de cómo hacer, o sea, de cómo hacer ese arte político. Bueno, y eso un poco también lo decía Omar al principio, siempre hay que empezar de vuelta, porque lo que hicieron las vanguardias ya se estabilizó y se mercantilizó, digamos, porque el capitalismo obviamente se aprovecha, entonces ese gesto ya no me sirve, necesito otro. Entonces, para eso quería invitarlos a los del palo de escritura y también a los que quieran cruzar escritura con otro género al taller de escritura que empieza el miércoles, porque ahí la idea es experimentar y buscar estos nuevos gestos que necesitamos para vincular el arte y la política. Pero no hay una receta. Yo creo que lo que se recomienda siempre es politizar la lectura de otras obras artísticas para después tener mejores ideas de cómo politizar la propia. Después no hay una receta única de cómo hacer. Entonces, eso creo que hay que comentar, además de estos conversatorios, talleres de producción donde se experimenten esas formas. Varias cosas. Primero, el video va a estar colgado en el campus de La Izquierda Diario. También puedo colgar el PDF. Sí. Y en el canal de YouTube. Y bueno, después queremos invitarlos a todos a un acto que vamos a hacer el 1 de mayo con Miriam Bregman, con Trabajadores en Lucha, en el estadio de Ferro. Y queremos que haya también una expresión de parte de artistas y trabajadores de la cultura en ese acto. Se están preparando cosas, no sé si después Ana quiere contar un poquito de eso, pero queremos invitarlos a todos a participar. Para fortalecer, todas las luchas que ya venimos dando, no voy a hacerlo muy largo, ya nos conocen y saben que por lo que estamos luchando y que necesitamos una gran fuerza política de los trabajadores y las trabajadoras para, dar vuelta a la tortilla y que dejen de gobernarnos esta gente infame. Así que les dejo esa invitación y ahora si quieren tomar una cerveza o algo de gaseosa ahí para y seguimos charlando.